Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis amores, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de una de las actrices turcas más queridas y talentosas de nuestra generación. Sí, estoy hablando de la deslumbrante Demet Özdemir. Y hoy les traigo una exclusiva, una confidencia que la propia Demet ha compartido con una prestigiosa revista italiana. Se trata de recuerdos que ella misma califica como únicos, y créanme, después de escuchar lo que va a salir de esta entrevista, ustedes también pensarán que son absolutamente mágicos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas de maíz y si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y a la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. ¡Vamos allá! Demet Özdemir, esa carismática figura que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y su sonrisa radiante, ha abierto su corazón en una entrevista reciente con una revista italiana que, francamente, nos ha dejado a todos boquiabiertos. Ella, que ha interpretado roles que van desde la dulce Sanem hasta la fuerte Zeynep, ha querido compartir con el público fragmentos de su vida, de esos momentos que la han moldeado, que la han hecho la persona que es hoy. Y cuando hablamos de recuerdos únicos, no estamos hablando de anécdotas triviales, sino de esas experiencias que dejan una huella imborrable, que te transportan en el tiempo y te reconectan con la esencia de uno mismo. La revista italiana, en un despliegue de sensibilidad y acierto, logró que Demet se sincerara sobre algunos de sus recuerdos más preciados. Y lo que emerge de sus palabras es una imagen aún más profunda de la artista que admiramos en la pantalla. Ella no solo habla de su carrera, de sus éxitos, de los desafíos que ha superado, sino que se adentra en terrenos más personales, en esos instantes que a veces pasan desapercibidos pero que son el cimiento de todo lo demás. Uno de los recuerdos que más ha resonado, y que yo quiero compartir con ustedes hoy, tiene que ver con su infancia y su relación con la naturaleza. Demet cuenta que creció en un entorno rural, rodeada de árboles, de campos y del aire puro que solo la vida en el campo te puede ofrecer. Y hay una imagen muy específica que la acompaña desde siempre, los amaneceres. Ella describe cómo, siendo muy pequeña, a veces se despertaba antes del alba, atraída por una luz tenue que se filtraba por su ventana. Y en lugar de volver a dormir, se levantaba sigilosamente, salía al patio y se sentaba a contemplar el amanecer. Imaginen la escena, el cielo tiñéndose de colores pastel, la quietud del mundo antes de que empiece el ajetreo diario, el rocío sobre la hierba. Para Demet, esos amaneceres eran un momento de pura conexión, de paz absoluta. Era como si la naturaleza le estuviera susurrando secretos, como si le estuviera mostrando la belleza del mundo en su forma más pura. Ella misma confiesa que esos momentos le enseñaron la importancia de la contemplación, de detenerse y apreciar las pequeñas maravillas que nos rodean. En un mundo que va a 1000 por hora, donde estamos constantemente bombardeados por información y estímulos, recordar la importancia de la calma y la observación es algo verdaderamente valioso. Y que una figura pública de su calibre, que vive expuesta a las miradas de miles, aún atesore esos instantes de soledad serena, de comunión con el universo, dice mucho de su personalidad. La entrevista profundiza en esta conexión íntima con la naturaleza. Demet rememora la textura de la tierra bajo sus pies descalzos, el aroma de las flores silvestres que brotaban al azar, el canto de los pájaros que actuaba como banda sonora de sus días. Describe cómo en esas mañanas tempranas, sentía que el mundo entero le pertenecía, un lienzo en blanco listo para ser pintado por las experiencias del día. No se trataba solo de ver la belleza, sino de sentirla, de absorberla hasta lo más profundo de su ser. Esta conexión primordial con el entorno natural, según ella, le proporcionó una base de serenidad y perspectiva que la ha acompañado a lo largo de su vida, incluso en medio del torbellino de la fama y las exigencias de la industria del entretenimiento. Otro recuerdo que comparte y que a mí me parece sumamente conmovedor, es el relacionado con la música y la danza. Desde muy joven, Demet mostró una inclinación innata por el movimiento y la expresión artística. Y ella cuenta que uno de sus recuerdos más vívidos es el de escuchar a su madre cantar mientras cocinaba. No era un canto profesional, claro está, sino un canto espontáneo, lleno de alegría y de amor. Y ella, mientras jugaba o ayudaba en la cocina, se dejaba llevar por esas melodías caseras. A veces empezaba a bailar al ritmo de las canciones, moviendo su cuerpo de forma intuitiva, sin coreografía alguna, simplemente dejándose fluir. Para Demet, esos momentos eran pura libertad. Eran la expresión más genuina de su ser,
antes de que las presiones externas o las expectativas comenzaran a influir. Ella ve en esos bailes improvisados la semilla de su futura carrera como actriz y bailarina. Es la demostración de que la pasión por el arte, por la expresión, a menudo nace en los lugares más humildes y sencillos. Y es esa pasión, esa chispa inicial, la que debemos nutrir y proteger. La revista italiana también quiso indagar en sus primeros contactos con el mundo de la actuación. Y Demet revela algo muy interesante. Al principio, la idea de estar frente a cámaras, de ser observada por tantos ojos, le generaba una cierta aprensión. Era algo nuevo, desconocido. Pero cuenta que hubo un momento clave, un primer día en un set de rodaje donde, a pesar de los nervios, sintió una conexión especial. Sintió que estaba en el lugar correcto. Ella describe esa sensación como un hogar inesperado. Imaginen la mezcla de emociones, el miedo a lo desconocido, la excitación de una nueva aventura, y de repente, esa certeza interior de que eso es lo que debe hacer. Para Demet, ese recuerdo es el punto de inflexión, el instante en el que comprendió que su camino estaba destinado a ser el de la actuación. Y es un recordatorio para todos nosotros. A veces, los caminos que parecen más difíciles o intimidantes son aquellos que nos llevan a nuestro verdadero propósito. El relato de su primer día en un set es especialmente vívido. Describe el bullicio, las luces, los rostros concentrados de los técnicos, y cómo, a pesar de todo ese torbellino, un momento de calma se apoderó de ella. Fue al escuchar la indicación del director, al sentir la cámara enfocándola, que una corriente de energía recorrió su cuerpo. No era miedo, era anticipación. Era la sensación de estar exactamente donde debía estar, rodeada de personas que compartían su misma pasión por contar historias a través del arte. Esa sensación de pertenencia, de encontrar su hogar en un entorno tan exigente, fue un catalizador fundamental en su desarrollo. Lo más bonito de estas confesiones es la autenticidad con la que Demet habla. No hay artificio, no hay poses. Es simplemente ella, compartiendo pedazos de su alma. Ella habla de cómo estos recuerdos, tanto los de su infancia en el campo como sus primeros pasos en la actuación, son anclas que la mantienen conectada a sus raíces, a la persona que era antes de la fama, a los valores que la formaron. En una época donde todo parece efímero, donde las tendencias cambian de un día para otro, estos recuerdos únicos de Demet Özdemir nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente importa. Nos recuerdan la importancia de nuestras raíces, de los momentos formativos, de esas pequeñas chispas que encienden grandes pasiones. Nos muestran que la verdadera esencia de una persona, incluso de una estrella internacional, reside en esos instantes de vulnerabilidad, de alegría pura, de conexión profunda. La entrevista con la revista italiana se adentra aún más en la idea de la resiliencia, entrelazándola con estos recuerdos. Demet, como todos sabemos, ha tenido que enfrentar sus propios desafíos a lo largo de su carrera y en su vida personal. Y ella habla de cómo en esos momentos difíciles, esos recuerdos de su infancia, de la tranquilidad de la naturaleza, de la alegría de bailar en casa, le sirven como un refugio mental. Son como pequeños oasis a los que puede acudir para encontrar fuerza y perspectiva. Es fascinante pensar que una actriz que vemos brillar en la pantalla, que nos emociona con sus interpretaciones, también tiene sus momentos de duda, sus batallas internas. Y lo que es aún más inspirador es cómo utiliza sus recuerdos más preciados como una fuente de fortaleza. Es un mensaje poderoso para todos nosotros. Todos tenemos dentro de nosotros ese reservorio de experiencias, de momentos felices, de lecciones aprendidas, que podemos evocar cuando más lo necesitamos. Estos recuerdos no son meras nostalgias, sino herramientas activas de autogestión emocional y fortalecimiento personal. La simple evocación de la calma de un amanecer o la alegría de un baile espontáneo puede recalibrar el estado de ánimo y proporcionar un sentido de anclaje en medio de la adversidad. La revista italiana, al centrarse en estos aspectos tan personales y universales, ha logrado regalarnos un retrato de Demet Özdemir que va mucho más allá de su imagen pública. Nos ha mostrado a la mujer, a la niña que aún vive dentro de ella, a la persona que valora la autenticidad por encima de todo. Y eso, mis amores, es lo que realmente nos conecta con nuestros ídolos, ¿no creen? Es ver en ellos un reflejo de nuestras propias experiencias, de nuestras propias luchas y de nuestras propias alegrías. La profundidad de estas confesiones radica en su universalidad. Demet no solo comparte sus vivencias, sino que a través de ellas, teje un tapiz de emociones y reflexiones que resuenan en cada uno de nosotros. La imagen de la niña en el campo, absorta en la
Belleza del amanecer es una metáfora de la necesidad humana de conexión con lo simple y lo puro. La niña que baila despreocupadamente en la cocina representa la alegría innata y la libertad de expresión que a menudo se va erosionando con la edad y las responsabilidades. Y el descubrimiento de su vocación actoral, ese sentimiento de hogar inesperado, habla de la búsqueda universal de propósito y pertenencia. Además, la entrevista aborda la importancia de cómo estos recuerdos han influido en su arte. Demet explica que la serenidad que experimentaba al contemplar la naturaleza le permite abordar personajes con mayor profundidad emocional, aportando una calma interior que se traduce en una presencia escénica magnética. Asimismo, la libertad que sentía al bailar de niña se manifiesta en su fluidez y expresividad corporal en pantalla, dotando a sus interpretaciones de una gracia y autenticidad innatas. Cada recuerdo compartido es una pieza del rompecabezas que conforma a la artista completa que admiramos hoy. La conversación se extiende a la idea de la gratitud, un sentimiento que Demet expresa con humildad. Agradece a su familia por haberle brindado un entorno que fomentaba estas conexiones tempranas con la naturaleza y con la expresión artística. Reconoce la suerte que tuvo de crecer en un lugar que le permitió cultivar estas sensibilidades, y cómo, a pesar de haber emigrado y experimentado diversas etapas de su vida, esos cimientos siguen siendo inquebrantables. Esta gratitud no es pasiva, sino que la impulsa a valorar cada oportunidad y a compartir estas lecciones de vida con su audiencia. También se toca el tema de la autoaceptación. Demet confiesa que en sus inicios, la presión por encajar en ciertos moldes o por cumplir expectativas pudo haberla desviado. Sin embargo, estos recuerdos esenciales actuaron como faros, recordándole quién era realmente y que la hacía feliz. Esta autoconciencia, cultivada a través de la conexión con sus experiencias formativas, le ha permitido navegar la industria del entretenimiento con mayor integridad y autenticidad. Es un testimonio de cómo el conocimiento profundo de uno mismo es la armadura más poderosa contra las presiones externas. La entrevista en su conjunto es una oda a la simplicidad, a la autenticidad y a la importancia de los momentos fundacionales. La revista italiana ha logrado extraer de Demet Özdemir un testimonio íntimo y conmovedor que la humaniza aún más, recordándonos que incluso las estrellas más brillantes tienen raíces profundas y recuerdos preciosos que las nutren y las definen. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, la deslumbrante Demet Özdemir ha compartido en una entrevista exclusiva con una revista italiana algunos de sus recuerdos más únicos. Estos recuerdos van desde la contemplación de los amaneceres en su infancia rural, que le enseñaron la importancia de la paz y la observación, hasta la alegría de bailar en casa al compás de las canciones de su madre, que sembraron la semilla de su pasión por el arte. También ha recordado el momento clave en el que sintió que la actuación era su verdadero camino, describiendo esa sensación como un hogar inesperado. Y lo más importante, Demet ha revelado cómo estos recuerdos la anclan a sus raíces, le sirven como fuente de fortaleza en los momentos difíciles y han moldeado su perspectiva sobre la vida y su carrera. Ha sido un placer enorme compartir estas íntimas y hermosas confesiones con ustedes hoy. Espero que, al igual que a mí, les hayan inspirado y les hayan hecho reflexionar sobre sus propios recuerdos valiosos. Estos fragmentos de vida, extraídos de la sencillez y la pureza, nos recuerdan que la grandeza a menudo se encuentra en los detalles más pequeños y en las experiencias más tempranas. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es ese recuerdo único que los define? ¿Qué momentos de su vida les han marcado de forma especial y les han servido de ancla o de impulso? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y conversar con cada uno de ustedes. Su conexión y sus reflexiones son lo que hace que este espacio sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido tan interesante como a mí, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos para que también se inspiren con las palabras de Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo significa el mundo para mí y me impulsa a seguir trayéndoles contenidos de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos. Un abrazo gigante y hasta la próxima aventura.